Seguro que los patitos vamos a tratar de la posición, del posicionamiento, de cómo se generan estos posicionamientos en política internacional, aunque hay alguien que podría extrapolarlo a otros ámbitos, pero vamos a tratar de política internacional teniendo en cuenta que algunos establecen la idea de, bueno, somos pequeñitos, tenemos relación con el espacio euroccidental. En buena medida vamos a insertarnos respecto de ese paraguas que tenemos en el marco europeo. En el marco militar, si alguno establece esa idea, tenemos el marco de la OTAN, en la que en principio una formación como la JPNV o un país que pueda independizarse en el marco de lo que es la realidad de la propia Unión Europea, el marco occidental, porque el marco es importante a la hora de poner en valor ciertamente esa posibilidad que sería distinta en otro contexto y en otro ámbito geográfico, pero estamos en el ámbito en el que estamos y por lo tanto debemos de seguir la realidad que tenemos de momento fragmentados en tres entidades administrativas, una en el Estado francés, como comunidad de aglomeración del País Vasco, llamado País Vasco francés, o IPAR Euskadi, y la comunidad foral de Navarra y la comunidad foral del País Vasco, integrando Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. No ha establecido los quienes, pues evidentemente, en el marco general hay esa idea en la que podemos entender esta situación en la que, claro, es vidrioso y podría ser, en cierta medida, plan positivo. De ¿para qué vamos a preocuparnos cuando ya hay gente que se preocupa por estos asuntos en el marco europeo y occidental? Y estamos en general de acuerdo con lo que se propone ahí. Pero esto tiene elementos vidriosos que comentaré a continuación. Y por el otro lado, esa situación detrae de recursos a la hora de tener un posicionamiento propio, lo cual ciertamente también tiene sus dificultades a la hora de comprender un poco esto. Por eso una riqueza respecto de entender el posicionamiento y qué se puede aportar a la hora de esa conformación del posicionamiento en general. El posicionamiento, por lo tanto, en política exterior debe de ordenarse en base a unos principios. Y esos principios operan tanto a nivel local, regional, nacional y supranacional, en cuanto a esos valores que deben de proyectarse, porque ciertamente el pasado debe de ordenar las situaciones en las que nos encontramos a un Lehendakari Aguirre, en el que el Comité de No Intervención le estableció una limitante respecto de las armas con las que se podía defender. Entendemos el momento del 18 de julio en adelante de 1936, en donde el pueblo vasco no hizo una guerra de agresión. En el periodo anterior, antes de ese momento de los años 30, hubo el pacto Briand-Kellogg y otros que derivaban la idea de la prohibición de la guerra en todas sus formas y vertientes. Pero esto oculta el hecho de la posibilidad de defenderse, como le sucedió al pueblo vasco con el Lehendakari Aguirre, o como le sucede al pueblo ucraniano, no solamente en 2022, sino también en 2014, con las agresiones en el caso de Donbass, de Donetsk y Luhansk, y respecto de Crimea, y entendiendo con esto también el ámbito de el 22 de febrero de 2022. Y hay que tener claro, tanto a nivel interno como a nivel externo, que las palabras, los términos, pueden ser utilizados con significantes distintos a pesar de que supuestamente incorporen el mismo término. Cuando, y esto lo hemos comentado, por ejemplo, a través de el libro este, porque hablando de Ucrania, y es importante el posicionamiento del marco europeo y también del Partido Nacionalista Vasco y del ámbito del pueblo vasco. Aquí tenemos el libro Guerra en Ucrania, que motivó que Ucrania prevaleciera y Rusia fracasara. Un libro sobre historia, no de historia de la guerra, sino de historia de por qué se ha producido la guerra y por qué
este país, Ucrania, aquí está la bandera, debe de prevalecer en su combate existencial contra Rusia, que no necesita tierras. Y con la idea respecto de la supuesta realidad de la autodeterminación de Donetsk y Luhansk, del Donbass, supuestamente bajo la idea de que como había rusoparlantes, estos debían de autodeterminarse. Pero es una cosa absolutamente increíble, porque nos encontramos con una premisa en donde el Estado Nacional debe de igualarse con los hablantes de un idioma. Y nos encontramos ciertamente con el siglo XIX en tanto en cuanto nos encontramos con una unificación, por ejemplo, en Alemania. Empezando en principio por lo comercial, la Deutsche Zollverein, pero luego también el ámbito lingüístico y que derivó en lo que sucedió, por ejemplo, en los Sudetes con respecto a Múnich 1938 y la incorporación de Austria en ese mismo año. Y por lo tanto también tenemos el caso de Italia en el siglo XIX con la incorporación de una estatalidad italiana en la que no existe, incluso hoy, una realidad idiomática llamada italiano. Alguien le habrá volado la cabeza en el que ya haya dicho esto, pero hay 11 modalidades lingüísticas en Italia que pudieran conceptualizarse como herederas del ámbito latino y el elemento unificador como si fuera la lengua koiné, estableciendo el fiorentino como si fuera la inferencia respecto de un idioma al que pudiéramos llamar italiano, pero por la existencia del Estado italiano. Lo mismo que no podemos hablar del suizo. El suizo no existe. Existe el alemán, el francés, el italiano, que se hablan en diversos cantones de Suiza. El belga como idioma no existe. Existe el flamenco, existe el valón y existe el alemán, que se habla en una parte lindando con Luxemburgo. El canadiense no existe como idioma. Lo mismo que tampoco existe el estadounidense, existe en inglés. Pero en Canadá uno puede ir a cualquier administración de Canadá federal estableciendo una instancia en francés. A pesar de que el francés solamente es la lengua de Quebec. Por eso digo que por muchos rusoparlantes que haya en la ciudad de Kharkiv, en Donetsk, en Luhansk, en Crimea, debemos de tener claros los principios. Y estos principios se basan en buena medida en la idea de que cuando Rusia hable de autodeterminación de Donetsk y Luhansk en el año 2014, no podemos olvidar que en 1991 se estableció una independencia del país, incluyendo Donetsk y Luhansk. Y que puede haber minorías nacionales de ruso hablantes, de rusos étnicos, pero son minorías nacionales en otro país, porque su país, Rusia, está al lado. Está al lado y existe. Por tanto, existe una diferenciación que debemos hacer entre aquellas minorías nacionales sin Estado propio y aquellas minorías nacionales con Estado propio. Voy a poner un caso respecto del hecho de Canadá, porque en un momento dado hubo más portugueses en Canadá que en la propia Portugal. ¿Podían reunirse todos en un apartado de Canadá, organizar un referéndum y autodeterminarse como Nuevo Portugal? Este sería el ejemplo respecto de lo que supuestamente se dice, pero que luego, y esto es interesante, se fueron cambiando las banderas de los territorios supuestamente independentistas con una independencia instrumental que fue ejecutada, ojo, el 22 de febrero de 2022 con la inmediata anexión al territorio ruso, con lo cual la independencia era instrumental. No querían la independencia ni la autodeterminación del pueblo de Donetsk y Luhansk. No querían hacerlo como se hizo, curiosamente, en el 46. Y hay un vídeo específico de eso, que la propia Unión Soviética, bajo la égida de Stalin, que había abrazado el Nazbol, un nacional bolchevismo, cuyo ejemplo podemos encontrarnos en el señor Dugin, que en 1993 estuvo con León de Grel en Málaga. Los amigos se juntan, ¿verdad? El Nazbol, en el 46, estableció la supuesta autodeterminación de dos repúblicas en la zona norte cercana al Cáucaso de Irán para el ámbito de azerís y kurdos. Estas dos repúblicas luego se incorporarían a la Unión Soviética.
Con lo cual, esto que ha hecho en 2014-2022 con Donbass, con Donetsk y Luhansk, el señor Putin, ya estaba inventado. Ya lo había inventado Tito Stalin. A pesar de que, seguramente, al señor Putin le gustaría ser más como un émulo del zar Alejandro III. Y no del zar rojo, a pesar de que fuera criado en la KGB y en el término del periodo final de la Unión Soviética. Todo este largo ejemplo respecto de Ucrania, evidentemente nos dice que en un momento dado ha habido un éxito respecto de la defensa de lo que el pueblo ucraniano y la autodeterminación y la existencia de Ucrania como Estado independiente que pueda incluso ser amigo de la OTAN, de la Unión Europea, porque así lo decidan, sin derecho a veto externo. Porque no hay ningún derecho de veto respecto de otro Estado tercero, incluso de Estados Unidos o de cualquier ámbito europeo, y por supuesto ni de China, ni de Irán, ni de Rusia. Nadie tiene derecho a decirle con obligación de cumplimiento lo que debe el pueblo ucraniano y sus instituciones que hacer. Eso no existe. Por tanto, cuando Putin quiere eliminar la independencia de Ucrania, hay que tener un posicionamiento. Y en el 2022 hubo esa suerte de una reacción dura, en buena medida no tanto como a algunos nos habría gustado, pero conjunta de la Unión Europea, conjunta de los países con valores eurooccidentales, cosa que no sucedió en 2014. Se pensó, bueno, Crimea a fin de cuentas había sido regalada por el señor Khrushchev, Nikita Sergeyevich Khrushchev, y por tanto, ¿qué más da? A fin de cuentas, pero ya entonces se olvidaba el tema de la base de Sebastopol. Y esto está comentado en el libro, pero también en algunos artículos y también en algún vídeo en el canal y algún conversatorio. Leonid Kravchuk llegó a unos acuerdos, como el de Bosque Bielavitsa para la independencia, cosa que Rusia fue la primera en independizarse. En 1994 nos encontramos con el Memorándum de Budapest, en el que supuestamente Rusia defendería la integridad territorial de Ucrania, a cambio de la devolución a la heredera Rusia de la Unión Soviética respecto del armamento nuclear. Luego nos encontramos en 1997, Leonid Kuzma llegó a un acuerdo para 50 años, hasta el 2047, para ceder la base de Sebastopol a la flota del Mar Negro. Incluso luego se renovó unos años después, en condiciones muy favorables. Con lo cual la amenaza era inviable. Si ni siquiera nos atenemos a ese pacto del 97, daban 40, 50 años de seguridad jurídica para la permanencia en cualquier circunstancia que pudiera haber. Incluso aunque hubiera una situación de aproximación al ámbito eurooccidental, como empezó sucediendo en 2004 con la Revolución Naranja, con ese chanchullo, en donde empezó a funcionar de manera disfuncional esa intención de utilizar a las élites locales en beneficio propio. En esa situación en la que Leonid Kuzma puso a Yanukovych como heredero, en una situación en la que el pueblo no aceptó, poniendo a Yushchenko, que había sido envenenado, incluso pudo haber muerto. En 2004 se repitieron las elecciones y ganó efectivamente el señor Yushchenko, pero el gobierno fue disfuncional porque, claro, era un poquito naif, no sabían muy bien por dónde ir. Yulia Timoshenko, todo aquello tuvo una vertiente en donde no fueron capaces de afrontar, tal vez porque pensaban que había un apoyo dual, tanto en el ámbito de los que eran eurooccidentales, pero también había rusófilos, y pensaron que había la posibilidad de llevar a cierto término, pero tampoco más allá. En 2010, con el señor Yanukovych como presidente, acabó ganando, porque la mayoría se dividió entre los que apoyaban a Yushchenko, los que apoyaban a Timoshenko, acabó obteniendo la victoria, pero lo primero que hace es un golpe de Estado, del que nadie dio noticia, respecto de tomar para sí atribuciones de la Rada Suprema y otras circunstancias que sería ocioso decirlas ahora.
durante ese mandato, lo que ha sucedido también en Georgia. La idea de aproximación hacia Europa seguía entre el lineal de las propuestas, incluso de el partido de Yanukovych. Pero claro, cuando tratas de sacar de todos, eh, y esto implica la membresía. Porque no es como Azerbaiyán. Que Azerbaiyán quiere ser amigo de la Unión Europea, amigo de China, amigo de Rusia, amigo de Irán, amigo de Israel. Quiere ser amigo de todos. Pero eso no implica una membresía. No quiere entrar a formar parte de una organización multilateral ni de integración. Puede hacerlo. Y Georgia lo ha intentado. Pero como quiere ser miembro de la OTAN y de la Unión Europea, como ahora aspirará Armenia por circunstancias respecto de Nagorno-Karabaj y de la República de Artsaj, tenemos una situación en la que al final el camino va estrechándose, estrechándose y enfrente hay un muro en el que o lo atraviesas o te estampas contra él. Y ese atravesarlo o estamparse contra él es el hecho de, si lo atraviesas, Moscú ya no te va a querer. Porque Moscú quiere una relación exclusivista. Y esa relación exclusivista en el año 2013 supuso que le llamaran al señor Yanukovych desde el Kremlin para decirle: no puedes firmar ese acuerdo de asociación con la Unión Europea. Te damos 9.000 millones de dólares a tocadeja para este año si eliminas esa posibilidad. Y dijo que sí. La gente se cabreó. Y ese es el origen del Euromaidan, en donde hubo incluso un momento en el que hubo un compromiso entre países internacionales para dar cobertura a un acuerdo de salida más o menos dialogada, en el que Yanukovych se comprometió a ello. Y fue el público, el pueblo, el que dijo que no aceptaba eso. Y luego hubo un impeachment, una situación constitucional de deposición del presidente de la República por la Rada Suprema. Y ahí se produjo la sucesión constitucional, con donde el presidente de la Rada Suprema fue jefe interino, y luego se produjeron consecuencias ordenadas. Evidentemente, Rusia no podía sino entender esto desde el posicionamiento de la pérdida de esa influencia, de que ya no era posible seguir utilizando como marionetas a esas élites locales para mantener al territorio en buena medida la esfera de influencia de Rusia, que lo iba a perder. Y eso supuso la intervención directa para apoyo de una insurgencia armada que iba a ser limitada de no haber concurrido las Fuerzas Armadas de Rusia. Estaban en un punto de saturación en el Donbass, y entró el ejército ruso, lo mismo que los hombrecillos verdes son el ejército ruso en Crimea en 2014. Fue difícil, sobre todo en 2014, 2015, 2016, los acuerdos de Minsk 1 y 2, que fueron incluidos por los prorrusos y por los rusos. Con lo cual, es ocioso decir nada más. Y pensar en un Minsk 3, olvidando la traición respecto de el Memorándum de Budapest de 1994. En todo esto, que es un resumen de lo que he enseñado respecto del libro, de conversatorios, de artículos hechos, ¿qué podemos aportar nosotros? Como vascos, como EAJPNV. Claro, hay quien podrá decir, en el marco de la OTAN, en el marco de la Unión Europea, en el que vamos a seguir estando, ellos nos darán una visión en la que nosotros poco podemos aportar. Pero eso lo podría pensar Malta, Chipre, que están en la Unión Europea ambos, Eslovenia, incluso Eslovaquia en su debido momento, a pesar de que linde con Ucrania un trozo estrecho, pero lo podría pensar Luxemburgo. Esas reflexiones internas respecto de, por ejemplo, esa visión dual. Por eso el caso viene bien respecto de lo que supone esa realidad en 2014 y en 2022 con dos relaciones distintas, completamente distintas y diferentes. 2014 de, bueno, ¿qué se le va a hacer? Son cosas de Oriente, mejor no meternos, porque a fin de cuentas uno no comprende el escenario de allí. Y luego en 2022, no.
El pueblo ucraniano tiene derecho a la autodeterminación, tiene derecho a defenderse, tiene derecho ante las agresiones a pedir armamento. Y nosotros se lo vamos a suministrar. Pero claro, hay limitantes respecto de cuánto armamento estamos dispuestos a darle o cuánto podemos darle. Y ahí está la reflexión respecto del armamento, la defensa en estilo holístico o integral. De que el ámbito vasco, pero también el ámbito europeo, el euroejército es una necesidad objetiva. Una necesidad respecto de la proyección, tanto hacia adentro como hacia afuera, de algo que el mejor escenario es que no suceda la necesidad de utilización. El mejor ejército es el que no interviene. Pero esa amenaza, esa disuasión, para aquellos que están fuera del jardín, que están en la jungla, y que están dispuestos a poner por encima de los valores que hemos acordado en el marco liberal, democrático, occidental, sus intereses, en donde han sido incapaces de hacerlos acompasar en negociaciones, diálogos, con el ámbito multilateral. Ahí tenemos la situación en la que cuando siguen queriendo determinadas cosas, no los consiguen por los cauces establecidos, o no son capaces de establecer ciertos cauces para lograr ciertos objetivos y siguen contumazmente como si fuera el viejo de la montaña, el líder de la secta de los Ashin, la idea de como sea, como dé lugar, hay que lograr este objetivo, incluso imponiéndoselo al rival, forzándole a que adopte nuestra posición, a que adopte nuestra forma de ser, nuestra forma de entender la realidad. Y el otro no tiene libre albedrío, se lo vamos a exigir nosotros. Ahí entra la violencia, entra la fuerza. Y evidentemente debemos de tratar de limitar la fuerza de agresión, de eliminar cualquier viabilidad y ser capaces de entender que no se puede lograr todo siempre a la vez, al mismo tiempo. Pero eso no significa que no haya otros operadores, otros agentes que piensen que sí se puede lograr, que sí es viable torcer la mano de alguien para obligarle a tener que cambiar su punto de vista y sus acciones. Eso es lo que intentó Rusia en 2014 y en 2022 con respecto a Ucrania. Un país que no había basculado geopolíticamente y que quería ser parte de Occidente, lo mismo que en 1993 cuando Yeltsin hizo una visita a Praga y a Varsovia y les dijeron que querían ser parte de la OTAN. Yeltsin les dijo claramente que si fuera ellos lo entenderían perfectamente y haría exactamente lo mismo. ¿Por qué? No porque la OTAN quiera ampliarse hacia el este, sino porque los del este habían tenido la experiencia respecto de Rusia y la Unión Soviética en el que habían sido zapalduac, habían sido oprimidos respecto de situaciones de no solamente de décadas anteriores, sino de hacía muy pocos años. Y por tanto, esa situación ameritaba huir como locos respecto de lo que habían vivido en Europa Oriental, en una situación en la que pasaron de haber vivido la opresión del Imperio zarista y parte del Imperio Otomano y del Imperio Austrohúngaro. De pasar un periodo de entreguerras que en el este no fue de entreguerras, sino de guerra entre telas. De situaciones como el libro de Rubén Villamor, que habla de las independencias en ese momento y en ese espacio, en 1917-1924, en donde nos encontramos con los nazis y los soviéticos. Con aquello que luego Europa referenciará el día 23 de agosto como fecha de memoria del antinazismo y del anti-stalinismo, de las víctimas de ambos, y tanto en cuanto el pacto no iba a decir Brest-Litovsk, pero claro, Brest-Litovsk fue en marzo del 18. Y ese marzo del 18 hubo una delegación ucraniana respondiendo ciertamente a una realidad distinta, incluso reconocida por Trotsky, por la delegación soviética. Pero no, el acuerdo es el Molotov-Ribbentrop, curiosamente hecho en Moscú, curiosamente bajo la presencia física de Stalin, y que llegó a firmar un mapa, pero se detuvo a mitad de firma y dijo, no puedo dejar constancia de mi aprobación de esto.
A pesar de que evidentemente todo el mundo sabe que no pudo haberse hecho el tratado Molotov-Ribbentrop del 23 de agosto de 1939 sin la aquiescencia del dictador, no solamente el germano, el acuarelista austriaco, sino también del tipo del bigote del Kremlin, el camarada Joseph Stalin, antiguo saqueador de bancos. Esa zona, por lo tanto, sabía perfectamente lo que era vivir bajo la dictadura tanto del Tercer Reich como después, durante 40 años, la dictadura soviética. Y sabían perfectamente que al menor resquicio de primavera tenían que salir. Y garantizarse. Debido a que habían vivido algún periodo de independencia en el siglo XX, pero coaccionados por la limitante de su propia fuerza y disgregación en el ámbito, por ejemplo, de ese momento que dije de lo que Rubén Bellamor establece respecto de 1917-1924, esa disgregación de fuerzas, esa atomización, esa incapacidad para unirse entre ellos en lo que Pilduski acertadamente habló del intermarium, que era una franja que, heredando lo que podía haber sido la mancomunidad polaco-lituana, establecía la vinculación entre el Báltico y el Mar Negro, y que ahora sería eh, el, el ámbito de los tres mares, incorporando Adriático, Mar Negro y el Báltico, teniendo como vértices, por ejemplo, Croacia, Ucrania y los Bálticos con Polonia, que dan una idea norte-sur en el que a un lado esté el espacio germánico y al otro el espacio eslavo-ruso. Porque no podemos olvidar el hecho de que incluso los checos tienen el pozo eslavo por ahí, incluso en el pan-eslavismo en su bandera con los colores rojo, blanco y azul. Esto, evidentemente, puede aplicarse respecto de otros escenarios. El escenario de Venezuela con Edmundo González Urrutia. Y señalo este porque, aparte de lo que he comentado respecto de 2014, respecto de lo que supuso el ámbito de aceptar en 2022, pero dejar hacer y tener una posición de franca debilidad en lo que supuso esa agresión rusa, tanto en 2014 como en 2022. El caso de Edmundo González Urrutia, nos encontramos que el 28 de julio ganó las elecciones en una situación difícil, complicada. También hemos hecho conversatorios y algún vídeo en el canal. Y participación en otros canales, ya sea del Martis, ya sea en el canal de Xavier, para explicar lo que ha sucedido y ha ido sucediendo desde el día 28 de julio del 2024 hasta el 10 de enero de 2025. Una situación complicada, compleja, en el que el Partido Nacionalista Vasco tiene una situación importante, en tanto en cuanto, lo mismo que Panamá, con su representante justamente el 9 de enero, afirmó que había tenido el ámbito de la devolución del canal en el 77. Venezuela había hecho mucho para la devolución del canal, que luego se concretó el día 31 de diciembre de 1999. Esa situación, que también el día anterior, el día 8, Milei comentó que en la época de los 70 y 80, en el que había dictaduras en el cono sur, en el que Chile era una dictadura, que Argentina era una dictadura, que Uruguay era una dictadura, que incluso acabaron haciendo una situación en la que se olvida lo que hizo la izquierda y se recuerda lo que hizo la derecha con el Plan Cóndor, pero que tiene antecedentes en la OLAS. La OLAS y sus derivadas, ahí la gente lo puede buscar en Wikipedia. La OLAS, creada y difunta en 1967 en La Habana, pero luego tuvo consecuencias y el flujo y reflujo de la marea. Esas dictaduras tuvieron una excepción, y esa excepción era Venezuela. Venezuela, un país en la Cuarta República, sí, que podía ser discutido y discutible, pero que era una democracia y que servía de refugio para otros países. Argentina ha dicho que Argentina hoy, a través de Milei, su presidente, es la casa de todos los venezolanos. Esa casa
Venezuela, que ayudó mucho al exilio vasco. Fue importante, fundamental, para el exilio vasco de AJPNV. Y por tanto, si nos dieron tanto en las épocas de oscuridad de nuestro pueblo, en la derrota, en el exilio, en tener que salir de nuestro hogar, aquellos que tuvieron que estar allí, de aportar no solamente en recursos, sino en voluntad, como cuando fue inviable el seguir aportando desde territorio continental del norte del país, Radio Euskadi, por ejemplo, que ha tenido 3 etapas. La etapa en territorio vasco, la etapa en Venezuela y a partir del 80 en tierra vasca de nuevo. Muchas de estas cosas tienen el sabor de la arepa y de toda esta tierra venezolana. Por tanto, esa memoria debe impulsarnos directamente a un posicionamiento específico y especial. Pero es que además sería ocioso, cuando hablamos del posicionamiento de Europa, de la Unión Europea, de las instituciones, olvidar cómo se hace, a través del COREPER, el Comité de Representantes Permanentes, en el que, para la política exterior, se establece una suerte de división de tareas en la que determinadas áreas del mundo son responsabilidad de X, Y o Z. En el caso de Latinoamérica, esa tarea se suele poner respecto de España o Portugal, Brasil. Portugal, los ámbitos de lengua castellana, para el ámbito de España, se suelen respetar esos posicionamientos respecto de lo que la Cancillería, el Palacio de Santa Cruz, la administración del Ministerio de Exteriores de España, en este caso el señor Álvarez, establece como prioridades. Por eso cuando se dice, por parte de Álvarez, lo que se diga en la Unión Europea será lo que haremos nosotros. Pero es que tú, Álvarez, eres el que posiciona a la Unión Europea. Y cuando tú le dijiste a la Unión Europea no reconozcamos al mundo González Urrutia como ejecutivos, como gobiernos, como países, es lo que hicieron en la Unión Europea. Por tanto, no seamos hipócritas de hablar en serio de lo que haga la Unión Europea cuando, por ejemplo, el primer ministro de España, el señor Pedro Sánchez, sabía perfectamente que su canciller había dado las órdenes e instrucciones para no reconocimiento del mundo González Urrutia para no molestar al querido amigo Nicolás Maduro, a pesar de que fue derrotado el día 28 de julio de 2024. Y lo sabe todo el mundo. Todo el mundo, porque las actas están ahí. Pero claro, una cosa es el tema legal respecto de lo que es evidente que ha sucedido, y otra la transmisión ordenada de poder, que es lo que no se ha sucedido. Y no querían hacer, porque la entrega de poder no va a suceder de manera voluntaria y eficaz como sucede en una democracia, porque Venezuela no es una democracia. Y quieren mantener el poder por una narcodictadura que ha cooptado el Estado, que ha hecho suyo el Estado, ha cogido el Estado y sus estructuras como garrapatas en una narcodictadura en donde desde fuera han cogido como una mafia, como un cártel cleptocrático, y se asientan ahí, generando sus pares, tanto hacia adentro como el clan de los Cuatro Soles, como hacia afuera, a través de el tren de Aragua, poniendo en cuestión la seguridad del hemisferio occidental, incluso la de España, intentando incorporar una rama del tren de Aragua en el territorio del Estado español. Lo mismo sucede con respecto a, por ejemplo, el Sahel. La visión que ha habido respecto de esta zona, derivada de la presencia histórica en la France Afrique, la Francia africana, del Estado francés, ha llevado a un posicionamiento en el que la visión ha estado centrada sobre todo en seguridad. Una visión de defensa, dura, sin ningún tipo de concesión, teniendo en cuenta a los amigos de la Francia histórica en aquellos lugares. Y eso era disfuncional respecto de las poblaciones que había y del hecho de no tener ninguna cuestión en favor de una democracia. Y por tanto, si la posición de la Unión Europea estaba mediatizada, incluso a través del envío de una misión comunitaria en la que, por ejemplo, estaba Alemania, pero sobre todo estaba Francia y España,
esa visión a priorística de cuál es la definición del problema allí, nos deriva en que las consecuencias de ese apriorismo y ese pensamiento y ese enfoque estarán derivadas de los intereses geopolíticos de un país sobre el resto. Lo mismo que el posicionamiento respecto del Indo-Pacífico puede derivar del pensamiento de Francia o del Reino Unido, dejando hacer respecto del posicionamiento comunitario a determinadas posiciones. Como afortunadamente ha pasado respecto de Polonia en el caso de Ucrania, que han tenido una posición en donde han sido constantes, coherentes y apartándose tanto el PiS como Donald Tusk respecto de la idea que pudiera uno tener y que puede tener un Orbán o un Robert Fico respecto de la relación con el vecino ucraniano. Y tener memoria y tener historia, porque ciertamente Hungría, si seguimos determinadas líneas que pueden permear en Orbán, pudiera querer la incorporación de todo el territorio de Eslovaquia. Y por tanto Robert Fico debería de tener más miedo de Orbán que de cualquier otra situación respecto de Ucrania. Pero claro, Fico tuvo un affair, por decirlo suavemente, respecto de su propio jardín, en donde tuvo que salir de primer ministro por el asesinato de un periodista y de su pareja. Por buscar entre la realidad de los escombros del basurero las relaciones con la mafia italiana, con la corrupción y con la muerte. Y esos lazos no podían ser investigados. Y se le mató. Y ese caso llevó a la destitución del señor Robert Fico. Pero tiempo después le han perdonado. Lo mismo que el pueblo de Estados Unidos ha perdonado a Donald Trump por el levantamiento del 6 de enero de 2021 en el Capitolio. Y Donald Trump, en su primer acto, ha perdonado a 1.500 de los criminales que asaltaron el Capitolio. No podemos tener un posicionamiento ético de este, aunque seamos pocos, somos pequeñitos, y a JPNV, el pueblo vasco. Por tanto, el posicionamiento de lo que es Europa está ahí. Está ahí para poder conformarlo entre todos. Y ninguno es pequeño. Ninguno es lo suficientemente limitado a la hora del pensamiento colectivo. Porque igual, alguien que aparentemente pudiera tener menor importancia puede luego ser decisivo. Voy a poner un ejemplo. Un ejemplo como es el caso del tratado con Canadá. Un tratado de la Unión Europea con Canadá. ¿Quién puso en jaque el tratado con Canadá? Pues el Parlamento Regional de Valonia. ¿Qué puso, dado que en el ámbito de Bélgica tienen todas las comunidades el derecho de participación en determinadas políticas y por tanto era imprescindible para la adopción por parte del Estado belga de ese tratado, luego en el proceso de ratificación, pues el Parlamento de Valonia dijo que no lo ratificaba si no. Esto pasó también con Irlanda o con Dinamarca en el proceso de construcción de la Unión Europea. Y da poder a determinadas áreas. Y por muy pequeñitos que puedan ser los balones, por mi posición que puedan decir que era demasiado naif o que no estaba estructurada, por eso es mejor, primero, tener una posición estructurada y tener una capacitación. Ambas dos cosas. Capacitación de decisión, de influencia. ¿Se tiene una representación vasca en Bruselas, una delegación del gobierno vasco? Sí. ¿Hay una eurodiputada? Sí. ¿Una representación en el Comité de las Regiones? Sí. ¿Y hay visitas de instituciones vascas regularmente? También. Por tanto, vectores de comentario hay. Y el propio Lehendakari, tanto Urkullu como seguro lo hará Pradales, de envío de información, de propuestas de las comunidades con capacidad legislativa, regiones con importancia
y con compromiso europeísta, y en algunos ámbitos en los últimos 25 años con mayor vector europeísta que estados consolidados y supuestamente dados por europeístas de por sí y por su trayectoria. Pero ¿quién vive de las rentas? Los vascos podrían vivir de las rentas respecto de los nuevos equipos internacionales, del posicionamiento en 1916 respecto del centenario en 2016, de aquel congreso en Lausana, en el periodo de la propia Primera Guerra Mundial, teniendo el valor simplemente por el hecho de ir allí en periodo de Primera Guerra Mundial. Y más allá del posicionamiento posterior, incluso de tener en segunda berreguna, en 1933, el lema Euskadi Europa, en un momento de dificultad, incluso con el acuarelista austríaco tomando el poder precisamente en ese enero de 1933. Y aún así, aún incluso con el libro de la causa del pueblo vasco de Landaburu y de otras vicisitudes que se vivieron a través de Manuel de Irujo, José Antonio Aguirre, el Endacari, de Jesús de Galíndez, que fue importante no en el ámbito europeo, pero sí en el ámbito americano, estando en la conferencia de San Francisco en el 45 y luego en Nueva York para la ONU como representante del gobierno vasco ante la ONU y para los propios Estados Unidos. Y recordamos ciertamente a Jesús de Galíndez, víctima de Rafael Leónidas Trujillo, que está enterrado ahora mismo en el cementerio del Pardo, al lado de su amigo Franco. Los dos que persiguieron a Galíndez están juntitos en el Pardo y todavía no tenemos, y probablemente no lo tendremos, la posibilidad de traer de donde esté ahora mismo a la tumba de su amurrio local, natal, de Jesús de Galíndez. Por tanto, nuestro pasado es nuestro presente, y nuestro presente es nuestro futuro, y a través de eso debemos de tener el hecho de poder sintetizar todas nuestras lecciones que colectivamente e individualmente hayamos tenido respecto de lo que supone el vivir en este mundo. Porque de lo contrario, en la toma de posesión de esta posición en el ámbito europeo, estaríamos dándole la oportunidad a otros. Estaríamos renunciando a nuestra capacidad de síntesis, de modelar en base a nuestras experiencias. Otra cosa es que sea decisivo, o que sea la primera propuesta, o que sea la adoptada por todos los demás. Pero si nuestra voz no está, si nosotros no explicamos cuál es nuestro posicionamiento, entonces otro lo hará sin nuestra consideración. Por muy pequeños que seamos, nosotros debemos de aportar esa voz vasca. Como partido y como comunidad. Y como futura nación independiente a través de un Estado propio. Y seguramente lo seremos a través de un ejército propio que colaborará en el marco de ese euroejército. Por tanto, no podemos quedarnos silentes. Se puede acompañar, críticamente, a veces, pero siempre, ciertamente, en ese paraguas eurooccidental. No fuera, no en contra. Pero es que puede darse el caso de que en esa conformación, en donde damos por supuesto que nuestros posicionamientos van a ser acompasados y los posicionamientos de ellos en global, incorporándonos a nosotros, van a ser coincidentes, y si no lo son, como pasó tal vez en 2014, respecto de la posición más o menos global de la conveniencia con el caso de Ucrania, o el posicionamiento que han tenido Petro, Lula y Sheinbaum, antes hablo, México, Colombia, Brasil, han tenido un posicionamiento muy tibio, siendo diplomáticamente conscientes y conllevantes con respecto de la dictadura venezolana. Boric, que es de izquierdas, a pesar de que ahora Diosdado Cabello dice que es un facho, es de extrema derecha. Yadmandu Orsi, como Boric, ambos han dicho que Maduro es un dictador y que Venezuela es una dictadura. Desde la izquierda se puede decir estas cosas. No puedo hablar de Bukele porque ahora como es un fascista, pero proviene de un partido de izquierdas.
Y de momento, en principio, sigue haciendo ciertas políticas de izquierdas en el ámbito socioeconómico. Por tanto, decir que uno es de izquierdas o de derechas según lo que haga y la diferencia respecto de lo que yo soy y lo que el otro es, olvidando categorías objetivas, pues evidentemente solamente sirve para calificar o descalificar al oponente. Y esto nos lleva ciertamente a que no hay opinión pequeña, no hay papel pequeño, no hay posicionamiento pequeño. Está el posicionamiento que está y el que no está. Y es mejor estar, porque nunca sabes cuándo la marea puede ir de otro lado, o cuándo tu posición deba pasar a ser, en cierta medida, resistente a una mayoría que en ese punto, en ese momento histórico, sea distinta. Pero a pesar de que luego te puedan decir que estás en el bando de los perdedores, de aquellos que quedaron subcampeones en determinado momento histórico, ese posicionamiento, a pesar del dolor que pueda tener en cierto momento inmediato, deja un jalón, deja un mojón de piedra, un pradal, un pradao, que indica, para memoria histórica de los que vienen después, de las generaciones posteriores, que el posicionamiento histórico de EAJPNV siempre ha estado con la democracia, con los demócratas, a pesar de haber sufrido dictaduras, oprobios, opresión, exilios, pero siempre con una línea de sedimentación, siempre con la misma base sintética en los principios. Una posición ética, valiente, valerosa, de diversas generaciones que han ido pasando. Y por tanto, un capital humano, intelectual, que a pesar de no haber llevado a una materialización en forma de una corriente de pensamiento muy estructurada, pero ahí están los mimbres, a pesar de no generar una escuela de relaciones internacionales, a pesar de no tener una profundidad que un Harvard o un Oxford tal vez hubieran metabolizado respecto de haber hecho bandera de una posición en lo internacional como la que pudiera tener el AJPNV o el pueblo vasco en su conjunto a través de sus históricos líderes institucionales, en buena medida miembros de AJPNV. Pues hay que ponerlo en valor y establecer esa conexión con el presente y con el futuro a través de todos los inputs y con esas relaciones, teniendo en cuenta de que, como dije, nadie es pequeño. Porque, por ejemplo, el proyecto RELEX hubiera enfocado la Unión Europea hacia el exterior y hubiera eliminado las relaciones interiores. Pero es que ya desde Ámsterdam, pero luego también Lisboa, pero ya desde Ámsterdam 1997, en aquellos territorios en los que no haya una representación de determinado país de la Unión Europea, y exista una delegación de otro país, pero que también sea de la Unión Europea, imaginemos que España, Italia, Reino Unido no tenían en aquel momento una delegación en el país X, pero sí la tenía Dinamarca. Y tú tenías una dificultad. Podías ir al consulado barra embajada de Dinamarca y tenían que atender como si fueras un connacional danés. Por tanto, eso Dinamarca, que no es un país de los más grandes de la Unión Europea, le podía dar un prurito de ser orgullosamente representante en ese país, no solamente de Dinamarca, sino también para el conjunto de la Unión Europea. Dejando de lado las embajadas propias de la propia Unión, que ha ido abriéndola. Por tanto, culmino con esa idea de que no hay ámbito de situación de lo que es pequeño y que en la conformación de liderazgos en el marco de la Unión Europea, eh, la situación, por lo tanto, debemos de entenderla de esta siguiente manera. El posicionamiento no es estándar.
no es estético y tampoco es mm, unívoco. A veces puede haber choques y confrontaciones, pero ahí tenemos el ámbito de eh, eh, tesis, antítesis, síntesis, en donde se generan por confrontación los diversos argumentos. Y hay que generar argumentos. Hay que generar argumentos porque lo hacemos a nivel interno, o debería ser así, con políticas en los diferentes elementos estructurales, en el ámbito local, regional, territorial y el ámbito nacional. Y extraterritorial y supranacional, como por ejemplo pueda ser, en su caso, en la realidad del vecino del sur y sus instituciones, como es el Congreso y el Senado. Y en su caso, sí puede ser en las instituciones francesas. A poder ser, si en algún momento es posible incorporar a algún miembro de la Asamblea Nacional Francesa. Y a nivel europeo, en Bruselas, en el que el posicionamiento de la eurodiputada, tanto la anterior como la actual, parten de una visión holística que se ha ido diciendo a lo largo de la historia de que se tiene el mismo posicionamiento para lo que se dice en Euskadi, lo que se dice en Madrid y en París, y lo que se dice en Bruselas y en otros lugares del mundo. Y para ese correo de transmisión, evidentemente, dado que también hay política exterior en el Congreso y en el Senado, dado que también hay representación respecto de lo que pasa en el ámbito europeo y fuera del ámbito europeo, la llegada de liderazgos en donde también hay visitas, nos encontramos ciertamente en una situación en la que acompasar ese discurso con una racionalización, con una argamasa que sirva de transmisión de esos principios tanto en el ámbito territorial y siempre con la idea de superar la paz de Westfalia de 1648. Entender que el mundo ha cambiado, que tenemos la situación derivada de lo que supuso el Congreso de Viena, de lo que supuso la paz de Metternich, luego la paz de Bismarck, la situación de la Primera Guerra Mundial, el derecho internacional humanitario, la celebración de los tribunales de Nuremberg y de Tokio, la situación respecto a la Sociedad de Naciones y de la Organización de Naciones Unidas, el ámbito de la construcción del espacio de la comunidad de derechos humanos, es decir, celebrar la Haya, con miembros vascos allí, Aguirre, Landaburu y Lujo, 48-49, la construcción eso de la comunidad del Consejo de Europa, en donde en principio era la última instancia para agotados las instancias nacionales, las personas que hubieran sufrido un detraimiento en sus derechos humanos pudieran tener una instancia más a nivel comunitario, el Tribunal de Estrasburgo. Ciertamente todo esto incorporando en situaciones como la Unión Europea, desde la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, en el Tratado de París de 1951 y el Tratado de Roma de 1957, con las diversas vicisitudes que están, por ejemplo, en mi libro Europa temida molestia, disponible en Amazon, que tiene unas 180 páginas explicando el proceso de construcción europea y que, bueno, en buena medida ahí está. Este elemento de retrotraernos a la historia ciertamente es poner la base y la idea de la ideología puede servir junto a la acción de el vector de orientación y del impulso para la acción política. Todo debe conjugarse en una idea en donde si nosotros queremos ser una democracia en el ámbito liberal, de mercado, si esos son los principios en los que operamos, cuando vayamos a otros lugares y ellos quieran tener lo mismo que nosotros, les apoyemos. Sea en Ucrania, sea en Venezuela, sea en Cuba, sea en Nicaragua. Que acompasemos nuestros pasos ciertamente a poder ser con elementos democráticos, como puede ser Japón, Corea del Sur. ¿Singapur es democrático? Hay quien diría que sí, pero no. Hay otros que podrían decir, bueno, nuestras empresas deben de vender en todo el mundo y taparnos los ojos si es una dictadura y hacer negocio. Pero, por ejemplo, en algunos casos nos encontramos con situaciones en las que tapamos los ojos, ellos luchan
nosotros ni siquiera decimos nada. ¿Es esa una posición racional? La de una teoría de las relaciones internacionales en las que hay carencia de principios, de valores, en donde el bill metal es lo que vale y prevalece. ¿Alguien? Quizá en una distribución de tareas, el ámbito institucional y el ámbito de partido. El partido tal vez pueda ser más libre a la hora de denunciar determinadas situaciones que luego el ámbito institucional debe hacer de manera distinta. Por tanto, siempre hay posiciones que se pueden conjugar y coagular de una determinada manera para hacer visible ese elemento más introspectivo respecto de lo que uno quiere para los pueblos del mundo y luego el actuar pragmático. Pero la idea de una teoría de relaciones internacionales en absoluta situación de nihilismo me parece algo absolutamente deplorable, en donde debemos de hacer frente a las situaciones en las diferentes regiones del mundo, en la idea, por ejemplo, que en 1992 hasta la finalización de la década, nos encontramos en el hemisferio occidental, es decir, en las Américas, con solamente una dictadura, que era Cuba, que era el último resudio de la Guerra Fría. Pero a partir del 99 nos encontramos con la proliferación de autocracias en diversos países. En principio a través de elecciones. Pero luego se iban enquistando respecto de situaciones como pueda ser en la propia Nicaragua, en Venezuela, claro, Bolivia, en Ecuador y en otros países que han ido generando dificultades a la hora de continuar con su proceso político. Y esto podemos entender en principio por proximidad respecto de los hermanos americanos, pues evidentemente debe ser un posicionamiento global respecto de la situación democrática en el mundo. Un posicionamiento que debe acompasarse ciertamente para entender y comprender lo que podemos ser como aporte, con nuestra experiencia histórica, que no la tiene otro, la tenemos nosotros. Es lo que podemos aportar al mundo. Para ese posicionamiento, para esa formación de conciencia, para esa posibilidad de que sea con un granito de arena, o con dos, en un mar, en una enorme playa como la de Ondarribi, enorme, o en el malecón de Zarauz, en el que un grano, pues en principio parece que no. Pero claro, ahí está el poema de. Por una herradura se perdió el reino. Esa situación, la herradura que perdió el caballo, al final el rey fue el afectado. Ahí tenemos mucha historia, mucha vinculación con una realidad que puede permear en nuestra propia realidad y forma de pensamiento, y por lo tanto, cuando se escurra el bulto respecto de, no, es que esto ya estamos en el marco común europeo occidental y allí ya lo definirán. Nosotros siempre vamos a coincidir, pero no siempre. No siempre va a ser así. Y por tanto, debemos hacer nuestro trabajo. Quizás no sea el prioritario, quizás no sea el primario, pero sí hay que tenerlo ahí para nuestra proyección, porque no dejaremos la relación comercial, la relación de delegaciones, embajadas, ni al Estado español ni al Estado francés, ¿verdad? Y como tampoco lo haremos con otro tercero, queremos hacerlo de manera particular nuestra. Y por tanto, la acción con personas, pero también con el conocimiento, con la aproximación teórica, también debe de ser nuestra. Respuestas vascas a los problemas vascos, pero también a los problemas globales, sean europeos o mundiales. Esa sería la aproximación que quería trasladar respecto de esta conformación del posicionamiento geopolítico en el ámbito mundial y europeo, en donde alguno pudiera tener esa tentación de decir, somos pequeños, ¿para qué vamos a meternos en esas lides? Cuando además seguro que vamos a coincidir siempre. He puesto unos ejemplos en los que no siempre se ha coincidido, en parte, por ejemplo, por posicionamiento europeo a través de España o Francia, que son nuestros vecinos del norte y del sur,
O con la diferente situación en 2014 y 2022 con respecto a Ucrania. Seguro que se pueden poner muchos otros ejemplos, pero creo que es funcional y sirve para ciertamente explicar por qué es necesario tener una especie de think tank, de reservorio de ideas para esa posición geopolítica en Europa y en el mundo, con sello vasco, con sello de AJPNV. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpean.